Quisiera poner en sus mentes una meditación antes de tomar los elementos de la cena. Hemos escuchado su palabra, hemos escuchado la palabra de Dios en Efesios, pero también ahora Dios no solo nos habla a través de su palabra, sino que también nos fortalece, nos anima a través de otros medios, como son los sacramentos. Y uno de ellos es la cena del Señor. Y es la palabra que va a llegar a nuestros sentidos, no solo a nuestro oído, ya escuchamos, pero también la cena del Señor va a ser algo que vamos a poder ver, que también vamos a poder sentir en nuestros sentidos. Así que Dios nos da todo el alimento que nosotros necesitamos, cubriendo todos nuestros sentidos. Y quisiera entonces, antes de tomar los elementos de la cena, leer Isaías capítulo 61. Es un capítulo corto, pero quisiera ver algunas cosas allí que me parece que son muy apropiadas antes de tomar la cena. Dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, mano de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Estos tres primeros versículos hablan, o alguien habla. Notaron que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Hay un hablante aquí. Hay alguien que está hablando acá. La pregunta es, ¿quién está hablando en este texto? Sí, estamos en Isaías, pero ¿quién está realmente aquí hablando? ¿Hacia quién está apuntando? Y podríamos ver en los cantos del siervo de Jehová, en los capítulos 42, 49, 50, 53, que se refiere a alguien en especial. Pero el mejor texto, o con más claridad, sería Lucas capítulo 4. Así que quiero que vayamos rápidamente a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El versículo 14, no lo leímos, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Es decir, es Jesús aquí quien estaba en la sinagoga y abrió el libro. Y miren lo que dice el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Jehová. ¿Notaron que son casi las mismas palabras? Es Cristo mismo ese día en la sinagoga abrió el rollo y dijo estas palabras. Pero podría ser leyendo Isaías, está bien. Pero miren cómo sigue el texto. Versículo 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, expectantes, todos mirando al Señor Jesús. Y miren lo que él dice, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús les está diciendo: ustedes están viendo al que Isaías anunció hace muchos años. Entonces, ya sabemos de quién está hablando, o quién es el hablante aquí en Isaías capítulo 61. Volvamos rápidamente a Isaías capítulo 61. Dice que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí.
¿Y qué indica eso? En Lucas vimos que el Espíritu Santo estaba sobre el Señor cuando fue a Nazaret. Eso indica que el Señor Jesús estaba totalmente capacitado, dotado por el Espíritu Santo para hacer una misión. ¿Cuál era esa misión que Cristo iba a hacer? ¿Cuál era la misión del Mesías, del ungido? ¿Cuál era esa? Bueno, aquí dice el versículo 1, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Cristo tiene el poder y el apoyo de Dios Padre a través del Espíritu Santo para llevar semejante misión. ¿Sí notaron las palabras? Todo lo que el Señor Jesús iba a hacer y hace. Esta es una misión de misericordia, bondad, amor y paz. Esa era la gran misión del Señor Jesús. Traer libertad, proclamar el año de pura gracia, de consolar a los que estaban en llanto. Esa era la gran misión de nuestro Señor Jesús. Aquel que había sido señalado para ser mediador de un nuevo pacto. La luz de los gentiles, la salvación de Jehová para todo el mundo. Este era Cristo. Esa era su misión. Pero miren el versículo, sigamos avanzando, versículo 4 dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Esta sección, la anterior, podríamos decir la misión que tenía Cristo, y esta podría ser la porción del pueblo. ¿Quién está hablando aquí? Alguien general. En la primera sección era Cristo hablando, ¿cierto? Pero aquí alguien general está diciendo, reedificarán las ruinas. Esta imagen no tiene mucho para nosotros, o no significa tanto, pero para la mente judía significaba mucho. Porque la mente judía había tenido siempre en su mente que Cristo siempre los llevó de la mano. Y fue un reino que iba creciendo. Los sacó con maravillas de Egipto, los llevó a una tierra donde fluía leche y miel, donde había gran prosperidad, donde iban a estar bien. Después Dios estableció un rey, después Dios permitió que Salomón construyera el templo, así que esta ciudad iba creciendo. Si uno lee el libro de Josué, ve cómo esta nación iba arrasando. Para el judío era imposible ser destruido. Para el judío era imposible que esos muros tan fuertes iban a algún día ser derribados. Pero finalmente sucedió. Era imposible que Dios, tal vez ellos decían, no creo que Dios vaya a permitir eso. Pero Dios en Deuteronomio había prometido que si ellos no cumplían sus mandamientos, entonces iban a ser sacados de Israel. Pero que si ellos los cumplieran, iban a permanecer ahí. Finalmente todos sabemos que ellos fueron sacados, el reino del norte, el reino del sur después. Primera o segunda de Timoteo dice, si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si él prometió que si no cumplían su ley, iban a salir, pues finalmente
sucedió. Ahora, ¿qué daría entonces esperanza a estas personas? ¿Cuál sería la esperanza para ellos? Finalmente, que Dios prometiera. Ellos sabían que si Dios dijo, yo los voy a sacar de aquí porque no cumplieron, lo único que les podría dar esperanza era que Dios mismo dijera, yo los voy a devolver. Yo voy a reconstruir otra vez el templo. Voy a reconstruir todo, los voy a traer. Las ruinas se van a volver a levantar. Y eso es Isaías 61 y muchos otros pasajes para el pueblo cuando estaba lejos. Eran palabras de esperanza. Para un pueblo exiliado, esas palabras serían una dulce esperanza, una firme garantía de que Dios los volvería a traer. Pero hermanos, su significado va mucho más allá, porque Cristo leyó ese texto. Así que no solo estamos viendo, o sea, no solo el judío pensaba, sí, 70 años después, entonces vamos a regresar y lo vemos con Esdras y Nehemías. No, el Señor Jesús, muchos años después leyó el mismo texto. Así que esto tiene que ver con un asunto más grande, más inmenso. Y miren lo que dice el versículo 7. En el lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? ¿Cuál era la misión de él? Son muchos, ¿no? No nos podríamos grabar todos, pero es a predicar las buenas nuevas, a vendar a los quebrantados, a publicar la libertad, a proclamar el año de la buena voluntad, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de deshonra. Ahora entonces Cristo, cuando lee ese texto, está diciendo, voy a revertir todo el daño. Y si ustedes tuvieron doble aflicción, ¿yo qué les voy a dar? Doble gozo. Cristo revierte la realidad del hombre al doble. Usted vivía en doble esclavitud con el pecado, vivía entregado doblemente al pecado. ¿Qué va a hacer Cristo? Le va a dar doble libertad. Cristo no es un asunto pequeño. Cristo es un asunto grande en nuestras vidas. Nosotros a veces lo hacemos pequeño. Esto entonces trae una gran alegría, porque nuestra propiedad, no podríamos decir que, bueno, vamos a volver a Israel. No, ¿quién es nuestra propiedad? Nuestra heredad. Cristo mismo. Así que hoy podríamos decir lo que dice este texto. Tendremos perpetuo gozo. Perpetuo gozo. Y no depende de nosotros. No depende de lo que nosotros hagamos. No depende de nuestros sentimientos. Si me siento muy pecador o me siento muy tranquilo. No depende de nosotros. ¿Y saben por qué no depende de nosotros? Miren los siguientes versículos. Versículo 8. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio. Latrocinio es hurto, robo para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos un pacto perpetuo. ¿Cuál es la garantía de que nunca saldremos de esta nueva Jerusalén? ¿Usted? ¿Lo que pasó esta semana es la garantía de que usted permanezca aquí? No. Es que Dios mismo hizo un pacto perpetuo. Va más allá de lo que nosotros podamos hacer. Cristo nos libró de una cautividad mucho peor. Pero estamos aquí seguros, porque Dios mismo hizo un juramento. Ese es su pacto. ¿Y ese pacto en qué se basa? En la sangre de Cristo. Cristo dijo, esta copa la beberéis recordando que este es el nuevo pacto en mi sangre. Y cuando vayamos a comer hoy de pan, vamos a recordar que su cuerpo fue molido. Así que no se sostiene en nosotros, se sostiene en Cristo mismo. Ese es el pacto perpetuo.
Y vienen todas las bendiciones en ese pacto. El perdón de los pecados, la justificación, la adopción, todas las bendiciones vienen ahí. Todas esas promesas vienen en ese pacto seguro para nosotros. ¿Cuál entonces sería la respuesta del pueblo? Si usted estuvo en cautiverio, privado de proclamar, de alabar a Dios. Y este es un texto muy apropiado, lo hemos vivido, ¿cierto? Hemos sido privados de ser reunidos todos, de tomar la cena. Entonces, cuando hemos sido liberados, ¿qué hay en nosotros naturalmente? ¿Qué puede exponer nuestro corazón hoy? Gozo, alegría. Miren el versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió, y como una novia adornada con sus joyas. ¿Qué hay en nosotros hoy? Gozo. Y como veíamos ahora, esta es la preciosa imagen, esta es la realidad. Dios amando a su iglesia. Y miren lo que hace. Este sería un buen texto para nosotros los hombres. Dice, la vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia como a un novio, me atavió y como a una novia adornada con sus joyas. La adornó. ¿Saben? Esa vergüenza de Adán y Eva en desnudez, Cristo la vistió ¿con qué? Con su propia justicia. Hoy tenemos una ropa física que seguramente se va a deteriorar, pero hay una vestidura que nunca se va a deteriorar y es la justicia que hemos recibido en Cristo. Son ropas blancas. Estamos vestidos con lino fino y resplandeciente. Esas son nuestras ropas. Versículo 11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y ¿qué? Alabanza delante de todas las naciones. Aquí hay una palabra para todas las naciones. Y nosotros estamos aquí incluidos. Cristo entonces, por medio de su sangre, nos trae libertad. Y yo sé que muchos de nosotros hemos vivido eso, ¿no? Hemos recibido buenas nuevas en Cristo, ¿cierto? Hemos sido vendados. Semana a semana recibimos esa venda, esa curación por medio de su palabra. Estábamos cautivos en nuestro pecado. ¿Cristo qué hizo? Nos liberó. Y aunque hoy en día luchamos, es verdad, estamos luchando con nuestro pecado, pero nunca reina sobre nosotros. Ese es el verdadero Cristo, el verdadero libertador, el verdadero Mesías, el ungido que nos trae salvación a nosotros. El cristianismo no es algo negativo, ¿verdad? Después de ver esto, no es algo negativo, es algo bastante maravilloso. Es hermoso poder ver que hoy entonces disfrutemos este regalo de comunión, de justificación, de gracia, de misericordia, que podemos hoy aquí reunirnos.